El tema de la llamada bancarización, es decir, estas normativas impuestas por el oficialismo cubano para intentar eliminar o disminuir al máximo el uso del dinero en efectivo, son el centro de los comentarios en la isla por estos días. El régimen apuesta a la tecnología, al paso a la banca electrónica, al uso de la red y los teléfonos móviles para realizar las transacciones financieras. Pero la infraestructura y las características de la población cubana, según sus críticos, no están en consonancia con la iniciativa. Con un 21.6% de la población que supera los 60 años, el gobierno tendrá que cambiar la mentalidad de una gran parte de la ciudadanía, que además no cuenta con teléfonos inteligentes o viven en zonas no urbanas, donde es prácticamente imposible el acceso a la red. El presidente del Banco Metropolitano reconoce la crisis existente con los cajeros. Nosotros hoy en el país tenemos cerca de 832 cajeros automáticos, de manera particular en La Habana 518, pero solamente en La Habana hay 150 cajeros que están rotos por obsolescencia tecnológica o por falta de piezas. En otras palabras, la capital cubana tiene más del 60% de los cajeros existentes en todo el país y de estos, 1 de cada 3 aproximadamente está roto. Buena cantidad de ellos sin acceso a la red, sin efectivo o con billetes de bajas denominaciones. Y el cubano de a pie, como de costumbre, haciendo colas, con la esperanza de poder extraer su dinero. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, nos acompaña para hablar de este tema en el estudio Emilio Morales, el presidente de Habana Consulting Group. Te agradecemos permitirnos entender un poco tú mismo lo definiste antes de comenzar, la incapacidad del régimen con esta medida tan impopular. ¿Qué es lo peor para ti? Bueno, primero, buenas noches. Bueno, hay una crisis multisistémica en el país, agravada por ellos mismos, ¿no? Por todas las medidas que antecedieron a esta, como la tarea de ordenamiento, las tiendas MLC, el mercado cambiario que ellos inventaron, y esta crisis de gran demanda, de gran escasez, ha hecho caer en un espiral inflacionario que no se ha detenido. Ya pasa a los 240 pesos el dólar. Así, ha sido rápido. Entonces, esta medida de bancarizar, ellos pretenden usarla como una medida de contracandela a la inflación. Y no tiene nada que ver la bancarización como una medida para apagar una inflación. La inflación, como uno se apaga, es produciendo. Si tú no produces, tú no vas a bajar la inflación. La bancarización no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con eso. Por otro lado, bancarizar un país pobre es otra gran estupidez, porque eso requiere recursos. Además lo reconocen Ya cuando te hablan de 800 cajeros automáticos para una población de 11 millones de habitantes. Esto es un gran disparate. Entonces, tú dices, bueno, ¿será una persona la que toma las decisiones aquí? No, es que hay un grupo de personas pensando ahí y tomando decisiones. Entonces, la mediocridad y la incapacidad es colectiva. Es colectiva, no es de una persona. Entonces, no sé en qué estratosfera están ellos montados. ¿Será el miedo que los tiene así, que toman decisiones de total incongruencia, que no van a ninguna parte? Entonces lo que están creando es una crisis dentro de la crisis. Y al final lo que vamos es a un caos que ya existe, el caos financiero. Y entonces llega un momento que la población no aguanta más, porque todo ese resorte se va acumulando en ira ciudadana, que ya la vimos hace 2 años con el 11 de julio. Y fue la pandemia y los apagones y la escasez de medicamentos, de alimentos. Ahora tenemos todo eso menos la pandemia, pero esta inflación ha sustituido la pandemia. Entonces, con esa inflación nadie puede comprar nada, no hay dinero en los bancos. Los bancos se han quedado sin dinero. El gobierno no tiene dinero para imprimir más billetes. Entonces, ¿cómo le paga los salarios a la gente? Los cajeros no funcionan. ¿Cómo recoge el dinero del banco? Todas las aplicaciones de telefonía celular que ellos usan para tratar de hacer todo ese comercio electrónico no sirven, no funcionan, colapsan. Entonces, no entiendo. Entonces, es un caos. Un caos. Y las personas, ahí lo decía, el 21% de la población es personas que pasan los 60 años de edad. La mayoría de ellos no tienen celulares. ¿Cómo van a funcionar esas personas? Los jubilados, etcétera. Ese caos, ¿cómo puede terminar? Ya tú hablas del resorte y quizás creo que
apuntas a lo que miran muchos analistas sobre el tema cubano, ¿no? Que está en una espiral definitiva de la decadencia de esta revolución. Sin embargo, sobreviven a pesar del recalentamiento de la sociedad que ya no aguanta más, ya no se quiere ir solamente, ya no quiere tenerle miedo al régimen. Salen a las calles a pesar de la violencia del mismo para tratar de acallarlos. Sí, mira, ya el 11 de julio fue una prueba donde el pueblo mostró que sí se podía protestar, y también una prueba de que saben a qué se van a tener si protestan, ¿no? Porque la represión fue brutal. Sin embargo, ellos abrieron una válvula de escape, se han ido en 2 años medio millón de cubanos hacia los Estados Unidos, y hay un proceso de parol que está totalmente detenido prácticamente, y en el mes de abril habían 385.000 solicitudes de parol. Pero es que un parol no es una persona. En un parol tú puedes pedir 11, 7, 4. Imagínate que sean 4 personas. Estamos hablando de una reclamación de 1,5 millones de personas. Si las personas en su mente están paradas en la esperanza de irse, pero eso no está funcionando. Entonces, mientras la ira ciudadana se sigue acumulando, el polvorín se revienta en cualquier momento, en cualquier esquina. Y no creo que vaya a ser pacífico como lo fue el 11 de julio. Aquí va a haber violencia. ¿Y eso lo avisoras tú? Sí, yo creo que sí. Es imparable. ¿En el corto o largo plazo? Yo le doy un corto plazo. Si ellos no arreglan esto, el dólar se va a poner a 300 pesos en 2 meses. Y a 300 pesos, una libra de queso te va a costar 2 meses de trabajo. Entonces no vas a poder aguantar eso. La gente va a salir para la calle, porque en este momento hay miles de niños y ancianos que no desayunan ni almuerzan. Comen una vez al día mala comida. Cortes de luz, hospitales que siguen sin funcionar, es decir, la crisis en la crisis. En la crisis. Y se ha ido mucha gente. Ayer había un reporte de 14,5. 30.000 médicos y enfermeros se han ido del país. Pero se han ido 10.000 trabajadores del turismo, se han ido 10.000 trabajadores de la red eléctrica, que aparte de que las plantas no sirven, tampoco tienen personal. Así es. Así que como se sigue yendo el cubano, nosotros también nos tenemos que ir a una pausa. Te agradecemos enormemente este análisis, Emilio Morales. Nosotros, amigos, tenemos que hacer una pausa. Pero en instantes, el expresidente Donald Trump dice que no firmará el compromiso de lealtad republicano, con lo que incumple un requisito clave para